Dímelo, Jaime. Pues tenemos nada más y nada menos que con nosotros a Pau Saiz, experto del Elche. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo primero de todo, gracias por invitarme. Lo primero, os pido disculpas porque estoy un poco resfriado y creo que se notará a la hora de hablar. Pero bueno, resfriado, agarrotado, vivencias del partido de ayer, que es lo que tiene, Sí, que vimos eso te iba a decir, un... que si era de ayer. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver por qué está mal el Elche, que nos lo descubras, porque hay muchos aficionados de la liga que no saben por qué está tan mal el Elche, e incluso gente del Elche que no lo entiende. Entonces, tú que eres un experto en esto, que vienes para explicarnos un poco, vamos a poner en contexto a la gente. El Elche no viene bien, tiene 2 puntos en 8 partidos, 4 goles a favor, 19 en contra y actualmente está en el puesto 20 de la liga. No es la mejor situación y es que tengo aquí también un dato que es que el Elche comienza sin ganar en las 8 primeras jornadas por primera vez en su historia en primera división. O sea, nunca le ha pasado esto en primera división y esto hace saltar las alarmas. Sin duda, ¿no? Yo creo que si tenemos que ver cuál es realmente el problema principal, yo creo que es partidamente de la dirección deportiva al principio de la temporada, ¿no? Este año se apostó por esperar a los últimos días de mercado, intentar ir a por jugadores de élite baratos, como puede ser el caso de Roger, jugadores que descienden a segunda división y que pueden recalar en el equipo como un proyecto ilusionante, pero creo Sí. que al final llegas tarde porque intentas fichar o ver qué jugadores pueden ayudar a tu equipo cuando todavía no tienes cerrados ni a Johan Mojica, que termina marchándose, ni a jugadores importantísimos en el equipo. Finalmente, otros como Lucas Boye terminan quedándose, pero recordemos que se queda por su lesión, porque ningún equipo quiere a un Boye lesionado y es una de las piezas claves del equipo. Otro de los aspectos que destacabas, la falta de gol. Se ficha a Roger esta temporada y no está llegando. Hemos visto a un Boye que entre las lesiones y ahora con su sanción no está entrando en la dinámica. Veremos a ver si esto es una constante a lo largo de la temporada, pero sin duda alguna yo creo que el gran problema del Elche es el gol, porque como vimos ayer, atrás hay un seguro llamado Edgar Badía, Sí. jugadores en defensa sólidos como Gonzalo Verdú, que vuelve tras su expulsión contra el Barça. Quizá falta que la pólvora empiece un poquito a disparar y abro un melón también aquí con vosotros, y es que en Elche no sé si es una cosa que solo pasa aquí, pero estamos viéndonos muy afectados algunas veces por las decisiones arbitrales. Vemos a veces un doble rasero que en algunos campos hay cosas que quizás se determinarían de una forma. Ayer, por ejemplo, la más que dudosa expulsión de Boyer, obviamente él llega tarde a un balón dividido, va con la plancha por delante, pero hemos visto situaciones y jugadas similares que han terminado en una simple tarjeta amarilla o incluso en un apercibimiento a ese jugador. Ayer situaciones como la del Mallorca, que para mí, en mi opinión, hablo por mí, debería haber acabado con más de un jugador expulsado al final del partido. Sí. Son constantes que al final complican que el equipo, sobre todo, esté bien anímicamente porque ven que no puedes, y ya lo dijo Francisco, se quejó ayer también Gonzalo Verdú otra vez en rueda de prensa. Creo que si son los propios jugadores los que jornada tras jornada insisten en que aquí hay un problema, se debería mirar por parte de la federación. Sí, a ver, es cierto que no entramos mucho en eso, pero es que ayer, por ejemplo, tienes razón, lo de Boyé para mí sí que es roja, ¿eh? Pero luego hay una acción de Grinier que también es roja, que va por detrás con la plancha arriba y para mí es roja de primeras. Y luego el penalti también es un penaltito. Pero bueno, yo creo que hay más cosas aparte del árbitro por las que no acabáis de estar bien, porque es que es un equipo que no le acabo de ver. Es verdad que ayer sí que le vi más sólido que en otros partidos y más atrevido, porque yo creo que el principal cambio respecto a Francisco es que ayer fuisteis a presionar arriba, a incomodar al rival, en vez de aguantar tanto en el área que se os ve más débiles ahí. Entonces, bueno, yo creo que el principal cambio también está en, no sé, en cambiar la estrategia. Y quería preguntarte aquí también, porque Francisco está hablando ahora de que ha cambiado la estrategia con el cambio de entrenador, pero Francisco la temporada pasada lo hizo muy bien.
tenía el equipo muy arriba y tampoco ha perdido tanto jugador. ¿Por qué se le ha caído tanto el equipo en este comienzo de temporada? Yo creo que al final el cambio es clave, es Mojica. Al final era un jugador que te aportaba mucho en defensa y en ataque. Se está viendo ahora que todo el 80% del equipo era él y lo veíamos en todos los partidos. Al final era el jugador que desbordaba por banda, quien creaba todas las ocasiones. Solo había que verte 2 partidos del Elche en la liga para tener en cuenta que Mojica era quien hacía todo. Veíamos muchas veces que la asociación con Boyé también era muy buena. Este año, por ejemplo, sí que es verdad que arriba está llegando, no peor, pero sí que quizá no con tanta asiduidad esos balones arriba, esas jugadas al espacio, esos balones colgados al área, que sí que te generaba Mojica la temporada pasada y que este año pues jugadores como Osan o jugadores que han llegado esta temporada Clerc, sí. no es... Sí, y sobre todo que el cambio es que no sea el más indicado para Mojica, porque Clerc es un jugador más defensivo, que se le da bien las tareas defensivas, pero en ataque perdéis mucho con Mojica, porque aunque sea un lateral izquierdo, luego hacía mucho ofensivamente y habéis perdido mucho también eso en la parcela ofensiva con la pérdida de Mojica. Si quieres repaso el mercado de fichajes que habéis tenido en el Elche, para que entendamos también un poco el contexto, que es salidas, Guido Carrillo, bueno, y Mojica, que es el nombre importante además de otro. Vamos a repasar los más destacados. Y luego de llegadas, Paul Lirola, que para mí es un buen fichaje, Ezequiel Ponce, que ayer leímos que hizo un gran partido, Roger Martí, que como dices tú, no está teniendo el gol que se le pide. La temporada pasada tampoco lo tuvo con el Levante y está prolongando esa mala racha. Y por último, Alex Collado, que para mí es el nombre destacado, incluso en el inicio de liga. Fue de lo más destacado y de lo mejor del Elche. Sin duda, yo creo que el balance de fichajes al principio de temporada era bueno, era sobre todo ilusionante, ¿no? Porque llega un Collado que estaba haciendo disfrutar a la grada en agosto. Sí que es verdad que ahora con el paso de las jornadas se ha ido deshinchando un poco. No sé si al final Sí. él tampoco puede hacer tareas ofensivas. Y muchas veces el gran problema del Elche es que a partir de Gumbau parece que ya no hay nadie arriba. Es decir, muchas veces Gumbau o Omar Mascarell trabajan demasiado en el medio del campo. Los vemos que incluso hay partidos en los que acaban fundidos en el minuto 50 y tienen que salir. Otra cosa que yo creo que es clave es que Fidel está encadenando demasiadas lesiones. No estamos viendo al que estábamos acostumbrados la temporada pasada, logrando pues un gol, 2 goles, Sí. goles sobre todo importantes en los momentos finales. Sí, y que son jugadores pilares para este Elche, pero es que lo que dices tú, yo creo que también la planificación de este verano debería haber sido dar un salto más, porque la temporada pasada es verdad que, a ver, hay buena plantilla, pero creo que si os quedáis en primera es para mejorar la plantilla un poco más y creo que no ha habido tanta mejora. Entonces, Totalmente, yo creo que es lo que comentaba al principio, creo que se ha ido a fichar a jugadores que, pues eso, que acababan de bajar con su equipo, que buscaban quizá buscar un año más en Primera División, como puede ser el caso de Clerc, de Roger, pero creo que en ese sentido el Elche tendría que haber sido más valiente, quizá como lo hizo en su primer año, yendo a jugadores pues como Pastore, jugadores con mucho más nombre, Benedetto, recordemos el año jugando en el Elche, jugadores que, quieras o no, ilusionan a la afición, que ya solo el propio nombre del futbolista intimida al equipo rival, pero es que a día de hoy te presentas en campos muy complicados contra rivales directos con nombres como Roger Singol, estamos con Lucas Boyé prácticamente entre algodones que sí. está intentando o no, y así es una constante. Luego vemos muchos errores en defensa atrás que nos condicionan. Gonzalo Verdú, que ya se ha perdido partidos por acumulación de amarillas, errores como los de Enzo Rocco, que al final lo que hacen es que se regalan puntos, ¿no? Porque hay que ver el partido contra el Athletic Club de Bilbao, donde 2 errores en defensa te condicionan, se ponen 2 arriba el conjunto de Bilbao y al final tiras el partido, ¿no? Porque Sí. tienes que apostar, te cambia totalmente el plan de partido de lo que tenías predispuesto y es lo que te digo, errores atrás, la falta de comunicación en el medio campo y sobre todo la pólvora. Creo que si el Elche no empieza a mejorar las tareas ofensivas, vamos a seguir, lastimosamente para el club, mucho tiempo así. Hasta ahí quería también llegar.
te quería preguntar, analizado lo que está mal, ¿qué crees que necesitan para cambiar la dinámica de este equipo? Porque está en una mala dinámica. Lo vimos, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo de ello es el Getafe el año pasado, que sí que se supo sobreponer y tenéis ahí una referencia. Y luego también, aparte de eso, ¿qué crees que deben cambiar para mejorar la dinámica? ¿A partir de dónde hay que crecer? Bueno, lo principal es que llegue el nuevo entrenador, ¿no? Creo que ayer el técnico del filial hizo un gran papel, sobre todo con Nino como segundo en el banquillo, que al final es un factor de motivación, es un jugador histórico para el club, que está sentado en el banquillo donde ha jugado muchas temporadas, y al final el mensaje a los jugadores le escala, ¿no? Ayer Nino se comentaba en el partido, ayer en el estadio, que había dado una arenga a los jugadores bastante importante y que prueba de ello fue el inicio del partido. Veremos a ver, Becacheche, que es el entrenador, perdón, que suena más posible para llegar al banquillo, parece que está pendiente de validar su título para entrenar en España. Si llega, veremos. Por parte del mercado argentino se comenta que es un entrenador muy ofensivo, que prioriza muchas veces salir con la presión en 3/4 de campo en los 3-4 primeros minutos de partido, y eso a veces condiciona mucho al rival porque generas muchas ocasiones de gol y eso hace que el equipo rival empiece incómodo. Es un entrenador que además en casa no suele fallar, cambia mucho su planteamiento en función de si están jugando como locales o como visitantes, siempre intentando proteger el marcador, y veremos si ese estilo de juego, esa faceta distinta a lo que proponía Francisco o Fran Escribá en su día, cala en los jugadores. Sí, Pau, Jaime, eso una cosa. te iba a decir eso, que tienes un comentario por ahí, Sí, ¿no? ahí nuestro experto en Premier nos ha comentado por el chat y te quiere hacer dos preguntitas. La primera, dice que no suele ver mucho al Elche y que le gustaría preguntarte por Pastore, que qué tal está de nivel, cómo está rindiendo. Y la segunda también, preguntarte por Fernández, un defensa ex del Newcastle. Nuestro experto en Premier siempre barre para casa y te quería preguntar por estos dos jugadores. ¿Qué opinas de ellos? Pues a ver, Pastore de momento parece que poquito a poco va entrando en dinámica. Sí que es verdad que es un jugador que por su condición física tiene que trabajar mucho. Ya lo dijo a principio de temporada que él este año iba a intentar luchar por tener minutos más que ser titular en el equipo. Que es un jugador que sobre todo se nota muchísimo cuando está en el campo. Lo vimos la temporada pasada Sí. contra el Barcelona en casa, que se hizo dominador del centro del campo, incluso imponiéndose en algunos momentos a jugadores como Gavi, Pedri en los balones divididos. Es un jugador que tiene que entrar en dinámica, que tiene que coger ritmo y que veremos al final con la llegada del nuevo entrenador. Muchas veces cambian los once. Quizá ahora sea su momento de trabajar para volver al once inicial. Respecto al defensa que me comentáis, diría que está siendo bien. Lo que pasa es que el Elche al final tiene tantos defensas que a día de hoy parece que juega el que menos mal lo está haciendo. O sea, hemos visto que Gonzalo Verdú, que es un jugador que viene estando en el club desde segunda vez prácticamente, Sí. y a día de hoy sigue siendo el que manda en la zaga defensiva. Enzo Rocco sí que creo que es un jugador también muy, pues que manda, pero que tiene a veces luces y sombras. Lo Sí, sí. vimos contra el Bilbao. Y el resto yo creo que pues van aguantando, ¿no? En función de qué quiere plantear el entrenador. Hemos visto defensas de 5 en Elche muchas veces, donde los tres centrales son importantísimos, pero sí que yo creo que la tendencia tiene que ser ese 4-4-2 con Enzo Rocco y Gonzalo Verdú, sobre todo para el tema de los balones divididos, donde el Elche, pues por alto, destaca un poco y es lo único que tiene que hacer valer ahora mismo. Quizá todo el resto de centrales van entrando un poquito más en dinámica en función del rival. Sí que hay veces que por ejemplo, con Fran Escribá lo veíamos, que había 4 centrales que podían ser titulares. Todo dependía de contra quién ibas a jugar. Si el equipo rival tenía unos delanteros más rápidos, si jugaba con delanteros más corpulentos, con un 4-4-2, muchas veces esa era la estrategia, ¿no? Ver qué tenía el rival para ver qué utilizamos nosotros con lo que tenemos. Pero para mí, yo creo que Enzo Rocco y Verdú deben ser ahora mismo los titulares, pero sin desmerecer a toda la tarea defensiva que hay, que ya os digo, para mí ahora mismo creo que es de lo mejor que tiene el club, tanto eso como la portería.
Perfecto, pues vamos a lo último. A ver, han puesto un mensaje, creo, Jaime. Sí, ya que siempre barro para casa, siempre Alejandro está atento en el chat. ¿Hay algún futbolista actualmente en la plantilla del Elche perfil Premier? Yo personalmente creo que no, pero te dejo a ti Yo responder. creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que, en mi opinión, creo que Omar Mascarell Sí, podría funcionar en algún equipo de la Premier de un perfil medio-bajo de la tabla, porque es un buen organizador que no es del perfil del mediocentro español clásico que estamos acostumbrados a ver, que toca 5 o 6 veces la pelota para generar una superioridad, romper líneas. Omar Mascarell es más, pues como se le conoce aquí, ¿no? Como un pulpo, un barredor sí, más que físico también, sí. rompe líneas, que intenta siempre estar del mediocentro, y creo que en la Premier este tipo de jugadores funciona mucho. Quizá lo que te digo, para no un Big Six ni mucho menos, pero sí que para un equipo que esté luchando por no descender o por esas Sí. posiciones de los últimos, podría encajar perfectamente. Pues ya sabes, Alex, apúntatelo por ahí. Un nombre para, para la Premier. Y para acabar, Pau, quiero preguntarte, porque ya lo has dicho antes, no hay un entrenador en el Elche. ¿Cuál es tu candidato para estar en los banquillos del Elche? A ver, mi candidato es el que sonó hace unos días, que era un poquito soñar, ¿no? ¿Bordalás? Se dijo que Bordalás Ah, se dejaba ver, ¿no? Muchas sí, veces por allí, por el partido, siendo el antiguo entrenador del club, nos hubiese hecho muchísima ilusión, pero creo que está lejos, ya lo dijo, que ahora mismo no son sus aspiraciones, creo que él debe aspirar a algo más, y ir al Elche sería dar un paso atrás en su carrera. Quizá como solución esporádica de decir, vale, vamos a salvar al club al que debo estar agradecido porque apostó por mí en su momento, sería una buena opción, pero ahora mismo creo que Sergio García, si no me equivoco, es de los últimos que ha sonado, y Becaeche, que parece que es el que finalmente va a entrenar al club, porque está pendiente simplemente de validar su título, como ya hizo Almirón en su momento cuando llegó al club. Primero medio habló, veían a ver si se podía convalidar ese título en Argentina con el de España, que muchas veces trae problemas, sí. y todo parece apuntar que va a ser él quien dirija al equipo. Pues veremos a ver qué pasa al final, porque sabemos esa vinculación del Elche con Argentina. Hablabas tú de Pastore, por ejemplo. Bueno, hay mucho jugador argentino y también entrenador argentino. Ha pasado por las filas del Elche. Y ya con esto acabamos, Pau. Nos ha quedado clarísimo cómo está el Elche, los problemas, las soluciones. Así que ha sido un placer que vengas aquí. Y bueno, ya sabes que es tu casa, como hemos dicho antes, al de segunda división también. Y cuando quieras entrar, nos dices y entras. Nada, yo quería daros las gracias a vosotros, daros la enhorabuena por este proyecto que estáis empezando, que ojalá crezcáis, y invito a la gente a que os deje el follow y su Prime si lo tienen por ahí suelto. Pues muchas gracias y esperemos que nos vaya bien. Gracias, Pau. Y a ti también, esperemos que te vaya bien en todo. Te estaremos viendo ahí por Twitter, que tenéis ahí, estáis viendo su nombre abajo, así que a seguirle también todos. Y nada, nos vemos, tío. Muchas gracias.